Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Un año más que organizamos con motivo la jornada con motivo del Día Nacional de Esclerosis Múltiple. Es un año diferente, un año extraño, porque normalmente nos reuníamos juntos, nos veíamos, nos abrazábamos en la Fundación Ramón Areces. Pero de todas maneras no queríamos faltar este año a la cita, porque de una u otra manera, gracias a la tecnología, seguimos unidos todos. En esta edición hemos querido pararnos a escuchar y a reflexionar. Habitualmente, como sabemos, los profesionales, neurólogos, fisioterapeutas, enfermeras, nos mostraban cuáles eran los avances en los tratamientos de la enfermedad y cómo eran los efectos de la enfermedad. Pero después de esto, una cosa que nos ha parecido oportuno con esto de la pandemia que todos hemos tenido que soportar, hemos pensado que sería muy bueno que las personas que han soportado más, es decir, los pacientes que han soportado con mucha más tensión los efectos de la pandemia, ellos que nos cuenten sobre cómo lo han soportado, cuáles han sido sus dudas, qué miedo han tenido al contagio, cómo ha cambiado en sus proyectos de vida el efecto de la pandemia en la búsqueda de empleo, en definitiva, en su cotidianeidad, en su forma de vivir. Entonces, ante esto, lo que hemos pensado y queremos es escuchar a los pacientes, escuchar la opinión de todos ellos y que nos expliquen adecuadamente, que nos digan. Así aprenderemos escuchando y podremos hacer una lectura más adecuada de cómo debemos comportarnos en el futuro. Vamos a escuchar a Laura, a Omar y a Pilar, quienes tienen esclerosis múltiple y mucho que compartir sobre lo vivido en estos meses de confinamiento y pandemia. Sus dudas iniciales, el miedo al contagio, los cambios, como decía antes, en su proyecto de vida. Queremos escuchar y que los pacientes sean los protagonistas, los pacientes, las pacientes, y por lo tanto, tanto los profesionales, neurólogos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeras, como los familiares y cuidadores, seamos partícipes de estas vivencias y realidades que seguro nos enriquecen y nos hacen reflexionar y sacar lecturas muy valiosas. Quiero concluir de dos maneras. En primer lugar, rindiendo homenaje a los y las profesionales sanitarios y a las familias y cuidadores que en estos meses tan complicados han realizado un esfuerzo tremendo por seguir al lado de las personas afectadas. A vosotros y a vosotras, pacientes, también mi reconocimiento por vuestra fortaleza y confianza. También quiero dar las gracias a todas las personas que en la Fundación hacen el esfuerzo cotidiano por mantenerse en contacto con los pacientes y tratar de ayudarles en todo lo que sea posible. Durante los meses de confinamiento han sido especialmente duros, pero a través precisamente de los medios técnicos actuales se les ha podido mantener un tratamiento adecuado. Gracias a todos esos profesionales. En segundo lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que hoy están conectadas a nuestra campaña y a los patrocinadores que nos han hecho posible que podamos dar continuidad a este encuentro con motivo del Día Nacional de Esclerosis Múltiple. De verdad, muchas gracias a todos y atendamos, escuchemos, que va a venir ahora, es lo más interesante de lo que podemos pensar. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Rafael Arroyo, soy neurólogo. Algunos de vosotros, varios de vosotros me conoceréis y bueno, me han otorgado, no sé si la dificultad de estas jornadas por el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, que como bien sabéis se celebra mañana, día 18 de diciembre, pues un poco moderar este formato, un formato yo creo que muy interesante, nuevo, novedoso, en este año tan no sé cómo catalogarlo, tan peculiar, tan complejo, tan difícil, tan a veces gente muy cercana y sobre todo lo complicado que ha sido principalmente para los pacientes, para sus familiares y, por qué no decirlo, para todos los profesionales que nos movemos alrededor de vosotros, ya seamos neurólogos o fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales o tantas y tantas personas con las que son importantes la esclerosis múltiple. Bueno,
estas jornadas que se han llamado COVID y esclerosis múltiple, testimonios en primera persona. Como bien ha dicho el presidente de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, lo que buscamos va a ser realmente lo contrario otras veces. Va a ser la opinión prácticamente exclusivamente en diálogo de los pacientes. Y cómo han vivido ellos desde el punto de vista general, global y desde el punto de vista individual esta pandemia, ¿no? Y que se haga un manifiesto de las cosas que cree que han funcionado bien o las cosas como lo han vivido y sobre todo también cosas que han podido funcionar mucho mejor, ¿no? Para eso vamos a disponer de dos partes dentro de estas jornadas que durarán aproximadamente 1 hora y media, 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Y en una primera parte vamos a preguntarles directamente a ellos, a los pacientes. Y hemos elegido 3 personas, Laura, Omar y Pilar, que nos van a contar, y yo les voy a preguntar en primera persona quiénes son, cómo viven, cómo han vivido la enfermedad y algunos aspectos peculiares o especiales que yo creo que ellos tienen y que creo que nos puede ser muy enriquecedor para todos. Después de esta primera parte, entrarán de entrevistadores o de preguntadores, por decirlo de alguna forma, en cambio, no los pacientes, sino los neurólogos. Y afortunadamente también contamos con 3 personas que conocéis muchísimo, la doctora Virginia Meca, de la Princesa, la doctora Celia Oreja, del Hospital Clínico, y la doctora Marisa Martínez Ginés, del Hospital Gregorio Marañón, que ellas, como personas expertas, van a preguntar a los pacientes algunos aspectos que pueden ser importantes y, bueno, se va a establecer un diálogo pues, entre los médicos preguntando, los pacientes contestándonos para aprender y, bueno, y que sea una fórmula para nosotros ir entendiendo poco a poco y cómo ha sucedido esta pandemia. Comentaros varias cosas. La primera, está grabándose este encuentro, este Día Nacional, esos testimonios en primera persona. Eso significa que en el canal de YouTube de la Fundación se podrá ver. Y lo segundo, también está el chat abierto para que, por favor, podáis hacer preguntas tranquilamente, preguntas en función de esto que estamos hablando. No nos preguntéis hoy, otro día, cuando queráis, de tratamientos específicos, etcétera. Preguntaros sobre todo aspectos que puedan ser relevantes en cómo se ha vivido en primera persona esta situación tan nueva y tan importante que hemos estado viviendo, ¿no? Y sin más, yo también quiero agradecer, por supuesto, a la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid que me hayan invitado, a los 3 pacientes que vamos a hablar con ellos, quiero agradecer, por supuesto, a mis 3 compañeras que están ahí una vez más, también a los patrocinadores y sobre todo a todas esas personas que desde casa, desde su chat, desde su teléfono, desde su tablet, desde su ordenador, pues puede participar, que es lo que queremos activamente en estas jornadas nuevas, diferentes y sobre todo que queremos que vosotros, los pacientes, también porque no sus familiares, seáis los protagonistas. Y sin más, ¿os parece? Pues vamos a pasar a la primera parte, lo que hemos comentado. Tenemos 3 pacientes, Laura, Omar y Pilar, que les vamos a hacer primero, os voy a hacer una pregunta directa a cada uno de ellos, y me gustaría que de uno en uno, yo os voy dando paso, nos digáis lo primero en 1 minuto, 1 minuto y medio, quiénes sois y presentaros muy brevemente. Si te parece, empezamos por ti, Laura. Preséntate 1 minuto, 1 minuto y medio para que sepamos quién eres y luego ya tenemos preguntas un poco más específicas. Empezamos primero con Laura. Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Laura, tengo 29 años y tengo esclerosis múltiple recurrente remitente desde el año 2013 y bueno, estoy intentando participar lo máximo posible como paciente activa. Muy bien, muchas gracias, Laura. Si quieres, Omar, ¿te presentas tú? Por favor. Me presento. Soy Omar Sará. Tuve un primer brote en el 2000, luego en el 2007, del 2000 al 2007 no tuve nada. En 2007 tuve segundo brote, ya me hicieron resonancia y me diagnosticaron esclerosis múltiple remitente recurrente. Y luego más adelante, después de todo el tiempo que ha pasado, más o menos en el 2015 me dijeron que mi enfermedad había pasado a ser secundaria progresiva.
y eso es lo más breve. Muy bien, muchas gracias, Omar. Pilar, ¿te presentas y para que te vayamos conociendo ya poco a poco, por favor? Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes, yo soy María Pilar de la Peña, tengo 28 años y a mí me lo diagnosticaron hace 10, cuando tenía 18 años. Y bueno, pues he de decir que no fue un momento nada fácil porque yo además acabado de empezar la universidad, pero bueno, a mí eso no me ha quitado hacer 2 carreras, un máster, un postmáster y estar siempre súper activa. Yo de hecho ahora mismo estoy en activo buscando empleo y bueno, he estado trabajando también en diversos empleos, pero bueno, también un poco en solamente suplencias. Pero bueno, siempre me intento mantener totalmente activa. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Y ahora presentados todos y haciendo cara a los tres. Bueno, os quiero hacer una pregunta a cada uno de forma también individual, que va a ser la misma, y contarme un poco de una forma global. Luego entraremos en algún detalle específico. ¿Cómo habéis visto, cómo habéis vivido en vuestra enfermedad y en el entorno de la enfermedad que tenéis, cómo habéis vivido esta pandemia? Los rasgos que más os ha llamado la atención o lo que queréis un poco expresarlos al resto de los demás. Un cierto resumen. Luego entraremos, insisto, en algún detalle más de forma individual. Por favor, si te parece, Laura, cuéntanos 2-3 minutos cómo has vivido esto como paciente y en el entorno en el que vives. Bueno, pues al principio con miedo y incertidumbre, un poco como con todo el mundo. Pero bueno, al principio también tenía miedo por el tratamiento en el que estoy y demás. Pero bueno, yo creo que también como pacientes de esclerosis múltiple estamos bastante acostumbrados a la incertidumbre y al final nos vamos adaptando y cambiando para llevarlo lo mejor posible. Incertidumbre, ¿no? Es una palabra que desafortunadamente se conoce o conocéis bien, ¿no? Y que también nosotros lo oímos todos los días y tratamos en la medida posible de dar certidumbres, pero la verdad es que cuesta a veces en esta enfermedad dar certidumbres, pero bueno, tratamos de hacerlo. Y tú, Omar, ¿cómo, a nivel global, a nivel general, cómo has vivido la pandemia? A nivel general, sinceramente, como nosotros estamos acostumbrados a, como decís, vivir con la incertidumbre, no es una cosa que nos pille de nuevas. Entonces yo creo que en mi sentido lo hemos llevado más o menos bien, o al menos yo. ¿Qué es la parte que he tenido que cambiar? Pues, a ver, yo soy una persona que hago mucho deporte, voy a gimnasio, voy a rehabilitación y eso lo he tenido que abandonar durante el periodo de confinamiento y demás. Pero luego, pues, se ha vuelto a recuperar. Y en la fundación han tenido la gran idea de hacerlo todo online. Entonces, realmente no tengo una cosa de decir, madre mía, esto ha sido súper fuerte. Hombre, evidentemente creo que tenemos el mismo miedo o incertidumbre y que tengan un poco de cuidado la gente porque esto no es un constipado, o sea, esto es un poquito más gordo. Entonces, la gente yo creo que les cuesta ver que realmente esto es serio. Pero a nivel de enfermo no ha habido un cambio excesivo. Y tú, Pilar, danos tu opinión global de cómo tú en tu entorno y con tu enfermedad y en tu entorno has vivido en general la pandemia. A ver, yo creo que un poco, pues también como decía Laura y Omar, nosotros vivimos con incertidumbre y sobre todo, pues todo este tiempo hemos estado un poco, que además no sabíamos en qué medida nos iba a afectar a nosotros precisamente, pues el hecho de que yo, por ejemplo, también, igual que Laura, con nuestro tratamiento estamos inmunosuprimidas y a lo mejor nos iba a afectar más o cómo nos iba a afectar.
Y sí que es verdad que de agradecer que también, pues yo, por ejemplo, con mi neuróloga, que aprovecho para decir que es la doctora Virginia Meca, sí que me aclaró que no había ese temor de decir, bueno, por estar con esclerosis múltiple te va a afectar más. Con lo cual, hasta cierto punto, calmó un poco el hecho de decir, bueno, pues estoy expuesta y tengo esa incertidumbre de que a lo mejor todo el mundo puede tener, de contagiarse o no contagiarse, pero por lo menos hasta cierto punto más o menos normal. O sea, como dice Omar, no me ha representado demasiado. Sí que es verdad que para las terapias en cuanto a fisioterapeuta y demás, yo también, como he dicho antes, soy una persona muy activa y en casa pues además hago mucho ejercicio, entonces cuando por ejemplo no hemos podido salir ni al fisio ni nada, yo me he estado manteniendo en casa. Muy bien, estupendo, estupendo, fenomenal. Bueno, vuelvo a comentar que está el chat abierto, cualquier comentario, alguna pregunta, etcétera, directas inicialmente hacia ellas tres, a ellos tres, a Laura, Omar y Pilar, pues seguro que lo podemos identificar. Bueno, yo os quiero hacer alguna pregunta incluso más concreta y más directa a nivel ya más personal. Y te voy a hablar a ti primero, Pilar, ¿no? Yo quiero saber algo tan importante o cuál es tu opinión ahora mismo, como algo tan fundamental como es el empleo, ¿no? El empleo en general en los pacientes, con esclerosis múltiple, en general es una enfermedad que es difícil. En pacientes es una enfermedad que afecta a gente joven que está en plenitud de buscar trabajo, de cambiar de trabajo, de mejorar su trabajo. ¿Cómo crees que la pandemia ha actuado y cómo crees que puede actuar y qué medidas creemos que podemos hacer para mejorarlo si es que hay que mejorarlo? Quería que hicieras una reflexión de cómo ves tú el trabajo, el aspecto laboral con la esclerosis múltiple y específicamente en esta época de pandemia. ¿Cómo lo has vivido tú o cuáles son tus reflexiones, por favor? Pues a ver, yo he de decir que precisamente por la edad en la que comencé, a mí me ha pillado toda la época de empezar a trabajar y todo, que yo ya estaba con esta enfermedad. Entonces, sí que me he encontrado en ocasiones de que ya no solamente por el coronavirus, sino que para encontrar trabajo se ponen muchas trabas, porque muchas empresas, es un poco triste, pero es verdad, cumplen con los porcentajes que tienen que tener de personas con discapacidad, pero los cubren con puestos como pues el que está en recepción, el de la jardinería, el de la limpieza, pero en cambio puestos de responsabilidad son un poco reticentes a dárselos a personas con discapacidad, quizás por el hecho de que piensan que no vamos a poder o vamos a ausentarnos mucho en el puesto de trabajo y que luego en verdad no es así y lo han visto, pero sí que es verdad que muchas empresas no confían en ello. Entonces, claro, ahora encima con la pandemia se ha agravado porque nosotros, por ejemplo, y eso lo he vivido yo misma en algún trabajo que a lo mejor yo ya había pasado una primera entrevista y una segunda entrevista con un jefe de más arriba, ya era como más cerca de que a lo mejor me contrataran. Pero al hecho de plantearles de que fuera teletrabajo y que como justamente me iba a poner la medicación, pues que yo prefería teletrabajo que al revés. O sea, yo soy una persona que voto a favor de lo que es la convivencia y de estar en una oficina porque además sociabilizas y llegas a hacer mejor el trabajo. Pero en el caso en el que estamos, y más nosotros quizás por nuestra enfermedad, pues yo prefería el teletrabajo. Y luego cuando al final me rechazaron, pues yo creo que fue un poco por el hecho de que yo estuviera pidiendo solamente el teletrabajo. Yo creo que eso les echó un poco para atrás el poder decir, pues es que a lo mejor a nosotros nos interesa más que sea presencial. Entonces yo creo que es algo que las empresas yo creo que deberían de adoptar ese modelo de trabajo porque ya no solamente ahora, sino que la gente por diversos motivos, gente con enfermedad, con alguna afectación o que no tenga nada, pues es que hay veces que es que necesita uno compaginar su vida personal con la vida laboral. Muy bien, interesantísimo el testimonio, ¿no? Yo esta mañana mismo una paciente, evidentemente pidiendo lo mismo, ¿no? Que por favor hiciera un informe para que una fusión además de empresas de energía muy potente en España en estos momentos.
pero con una fusión que había habido y un cambio de capitales, etcétera, que necesitaba como fuera, ¿no? Seguir haciendo teletrabajo y que necesitaba como fuera, aparte del teletrabajo, bueno, pues adaptar a la nueva, ¿no? Y la verdad es que es un tema que yo sé que desde la Fundación se trabaja mucho y que sufrís, desafortunadamente, muchos. Yo creo que aún necesita muchísima más madurez este país, ¿no? Pues para integrar, ¿no? Es decir, o apoyar o a veces adaptar, ¿no? Entonces todo sería más fácil y muchísimo mejor. Muy bien, yo quería también preguntarte ahora, Omar, un poco más específicamente todo el tema relacionado con cómo se ha vivido el tema de personas con actividad física. Yo lo digo muchas veces, yo a todos los pacientes tengo una coletilla que les pongo actividad física programada, adaptada y frecuente, y le pongo a todos, además de rehabilitación neurológica especializada, lo pongo así, lo habéis visto en algunos de mis informes, algunos de vosotros, ¿no? Yo creo que todos los pacientes, o casi todos los pacientes, como cuando hay problemas de movilidad, incluso cognitivos, han empeorado en el confinamiento. ¿Por qué? Pues porque gente como tú, que te machacas, que pasas horas o todo el tiempo que puedes en el gimnasio, en la fisio, en la piscina, etcétera, lógicamente esto no se ha podido hacer durante esos meses. Yo quiero preguntarte cómo te ha afectado y entrando en detalles y cómo lo estás ahora reactivando, que esa es la otra cosa que creo que es fundamental. Y quería que entraras en detalles si tú, que eres una persona, a lo mejor un prototipo de persona que cuidas mucho o te tienes que cuidar, que además es fundamental, que nos expreses cómo lo has vivido y cómo lo estás ahora recogiendo. Con detalles, por favor, Omar. Como dices, yo soy una persona, entre comillas, activa. Yo hago deporte toda la semana. Voy a gimnasio, nadar, yoga, etcétera. Entonces, durante la pandemia, pues todo esto se cortó. Sí que yo no he dejado de hacer lo que llamo yo ahora mi trabajo. O sea, yo trabajaba en otra cosa, pues ahora mi trabajo es mi cuerpo. El hacer rehabilitación, gimnasia, yoga, todo lo que puedo durante el confinamiento lo estuve haciendo. Evidentemente no es igual, ya que yo necesito el contacto humano, como creo que todo el mundo. Pero más a gente como a mí que tiene esta enfermedad o es como yo, pues necesito el contacto humano también por el tema cognitivo. O sea, si yo puedo seguir haciendo gimnasia en casa, puedo tener un poco de actividad física, pero yo necesito el hablar, el encontrarme con gente, que me hablen, yo hablar. Eso es lo que más complicado he notado. Sí que luego en la fundación volvimos, cuando ya se acabó el confinamiento total, volvimos a rehabilitación, empecé el yoga, pero justamente me han puesto un inmunosupresor, con lo cual otra vez he vuelto al confinamiento total. Pero bueno, gracias, como he dicho antes, gracias a que la Fundación ha puesto la posibilidad de hacerlo todo online, creo que tanto la rehabilitación como determinadas cosas que estoy haciendo a nivel psicológico, a nivel de neuropsicología, que se lo recomiendo a todo el mundo. Claro, ahora online se puede hacer. Con lo cual, bueno, son cosas que efectivamente pues hemos perdido el contacto directo, el contacto interpersonal, pero seguimos teniendo. Muy bien, muchas gracias, Omar. Bueno, yo quería tocar con Laura otra faceta, no sé si incluso aún más personal, ¿no? Es decir, yo creo que Pilar nos ha contado cosas de su experiencia personal en temas laborales tan importantes. Omar
toda la importancia que tiene, desde luego, todas las terapias físicas en su conjunto. Y yo quería tocar con Laura, ya desde el punto de vista ya más personal, incluso familiar, cómo ha vivido en su relación, en su casa. Sé que tienes una criatura, no sé si es un niño o una niña, ahora me lo cuentas, ¿vale? ¿Y cómo has vivido tú como paciente y como madre y como, bueno, en tu familia, todo esto o tus futuros retos a nivel personal o familiar, ¿no? ¿Cómo has vivido la pandemia y cuál es tu, por qué no decirlo, tu testimonio? Que, bueno, yo creo que puede ser muy interesante porque esta parte social y familiar es, bueno, pues probablemente la más importante de las personas, ¿no? Y me gustaría entrar un poco en un poquito en tu casa, evidentemente, un poquitín, ¿no? Y que nos cuentes un poco cómo habéis vivido esto como madre y como paciente y como madre, por favor. Sí, bueno, sí, tengo un niño va a hacer ahora 3 años en febrero. Y bueno, al principio fue un poco agobiante el tener que encerrarse en casa con un niño tan pequeño, porque me veía bastante superada. Antes él iba a una escuela todos los días y pues jugaba, corría, saltaba, y de repente eso se cortó de un día para otro. Él también iba a natación, hacía un montón de actividad. Y de hacer tanta actividad a no hacer nada fue un reto enorme para intentar respetar lo máximo posible todo eso desde casa. Entonces, pues ha sido un poco complicado, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que he conseguido adaptarme bastante bien. Además, como ha dicho Omar, desde la fundación, la verdad es que nos han cuidado bastante y pude seguir haciendo rehabilitación desde casa por videollamada, y eso también me ayudó a estar más fuerte y mejor para poder seguir con Raúl, que se llama mi hijo. Y el tema de la psicóloga pues también ha sido totalmente fundamental para poder sobrellevarlo. Además, pues bueno, yo estoy ahora mismo en un proyecto de una segunda maternidad y pues como que ha sido un año un poco lleno de subidas, bajadas y nervios, la verdad. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta parte tan personal, ¿no? Y que yo creo que es la clave de todas estas cosas. Bueno, vamos a ver si lo hacemos ahora ya, y voy a pedir ayuda ahora, por supuesto, a mis compañeras, en este caso, neuróloga a las 3. Y bueno, vamos a entrar en esta segunda parte de diálogo, en la cual esto va a consistir en que, bueno, voy a dar paso a los neurólogas de uno en uno, y cada neuróloga va a hacer una pregunta a vosotros, a una de vosotros o a los 3, como ella quiera, por supuesto. Y me gustaría saber las opiniones e incluso hablar de un cierto diálogo, que ese diálogo evidentemente lo coordinará en ese momento, esos 5 minutillos o 10 minutos lo coordinará la neuróloga, ¿no? Entonces, vamos a entrar en esto. Para preparar esto, todos habíamos preparado alguna pregunta que nos parecía interesante de cara a vosotros. Entonces, bueno, dada, por qué no decirlo, la experiencia que también nosotros hemos vivido como profesionales, yo creo que el diálogo puede ser interesante y yo creo que opinamos entre todos. Así que, si te parece, yo creo que estás ahí, Marisa. La doctora María Ginés, ya sabéis que es una neuróloga muy experta. Es una de las personas que coordina la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Gregorio Marañón, uno de los grandes hospitales de Madrid. Y bueno, Marisa, con su gran experiencia, pues bueno, adelante, dispara, pregunta y lo que creas que puede ser mejor para eso, y pregunta a quien quieras y tú misma, ¿vale? Gracias, Marisa. Pues nada, muchísimas gracias, Rafa, por tu presentación, a vosotros por estar ahí, dar la cara. Pues después de todos estos meses, con esta situación tan especial que nos ha afectado a todos de una manera particular, ¿no? Yo creo que antes de preguntar, sí que quería deciros que esa incertidumbre de la que hablabais, yo creo que la hemos vivido todos en primera persona de alguna forma. Una incertidumbre porque desconocíamos realmente el alcance que iba a conllevar esta pandemia, tanto a nivel clínico, a nivel médico, como probablemente a nivel personal. Entonces,
nos hemos puesto en vuestro pellejo, por así decirlo, y creo que también nos ha servido para saber un poco lo que se puede sentir, aunque no de la misma forma, en una situación especial. Mi pregunta, la verdad es que os haría preguntas a todos, pero tampoco quiero dejar que mis compañeras no intervengan. Entonces, yo quería preguntaros, una para los tres, para que me digáis cómo ha cambiado vuestro día a día, pero en cosas muy concretas, que enumeréis muy sencillo, en una sola frase, 3 aspectos negativos, 3 aspectos positivos que destacaríais, o 1 o 2 o ninguno, y uno de ellos que os llevaríais como de forma indefinida, que implementaríais en vuestro día a día. Empezar, el que quiera. Empiezo yo. Empiezas tú, Omar. Entre las 2 chicas, tú. Eso, como soy el distinto. A ver, cosas malas. O sea, el contacto con la gente, súper importante. Es que es necesario el contacto, el hablar, el tener charlas con gente, que sí que es verdad que lo podemos tener gracias a la tecnología, lo podemos tener por estos aparatos que tenemos ahora, pero no es igual. Pero bueno, tenemos esa posibilidad. Cosas con las que me quedaría, nada. Es que no me quedaría con nada. O sea, yo lo siento mucho, pero creo que hay cosas con las que no se puede decir, hombre, yo es que he pasado más tiempo con mi familia y demás. Es que yo ya pasaba tiempo con mi familia, tenía tiempo de estar conmigo mismo pensando y realmente no hay nada con lo que me quedaría. Nada. Muchas gracias. ¿Pilar o Laura? Sí, bueno, yo mismamente. Pues a ver, cosas malas, pues bueno, un poco, yo también he llevado fatal el tema de las relaciones sociales, el no poder quedar con mis amigas, el dar un paseo, charlar, eso lo he echado mucho de menos. Y bueno, por contrarrestar con las positivas, pues yo sí que he notado bastante el tiempo en familia, vamos, me he hartado a pasar tiempo con mi hijo y también con mi marido. Y bueno, también yo creo que me he escuchado más que nunca y he aprendido a convivir encerrada conmigo misma. Así que yo creo que eso es lo que me quedaría para mantenerlo en el tiempo. Bueno, pues a mí me pasa un poco como Omar, o sea, y como Laura, o sea, yo la parte de social, de quedar con amigos, o sea, por ejemplo, hay gente que me ha venido a ver en el jardín de mi casa y eso, pero lo que es sentarme tranquilamente a cenar o a comer y una charla y un paseo, un abrazo, todo eso, llevo desde febrero sin hacerlo, entonces esa parte es la que más me cuesta. Yo además soy mucho de sociabilizar, de hablar con la gente, o sea, y me encanta eso, me encanta el roce, me encanta el hablar. Entonces eso es lo que más echo de menos. Y cosas buenas, yo diría que nada, o sea, porque yo ya antes pasaba mucho tiempo con mi familia, yo además tengo la suerte de que vivo en un edificio que en un piso más arriba, o sea, somos casi como del mismo núcleo familiar, en un piso más arriba vive mi abuelo con 99 años y, o sea, nos vemos todos los días, entonces yo eso ya antes lo hacía y yo también tenía tiempo para mí misma y eso como que no es nada que haya yo conseguido con esto, al revés, necesito eso, necesito el poder salir y verme con la gente. Pues muchísimas gracias a los tres. Te doy la palabra de nuevo, Rafa. Muy bien, gracias Marisa. Y muchísimas gracias a los tres, la verdad, además con esa concreción y esa
naturalidad con la que estáis hablando y con esa verdad, ¿no? Esa que se nota muchísimo, ¿no? Bueno, yo creo que ahora viene la doctora Virginia Meca, que también todos la conocéis. Ella está en el Hospital de la Princesa, coordina la unidad del Hospital de la Princesa. Y bueno, ella también otra persona con tremenda experiencia y sé que está muy encima de todo. Y por favor, Virginia, pregunta para que aprendamos lo que quieras, como quieras, a quien quieras. Gracias, Virginia. Pues muchísimas gracias, Rafa, por la presentación, por la palabra. Quiero agradecer a la Fundación, a Carmen, a Gema, el haberme invitado a esta jornada. No puedo decir otra cosa que enhorabuena por la organización y por la iniciativa y lo innovador, porque esto sí es una jornada de pacientes, ¿no? Esto es clarísimamente una jornada de pacientes. Y para que aprendamos nosotros. Y os quiero dar las gracias a los ponentes por vuestra generosidad y vuestra sinceridad con nosotros y eso, por ayudarnos a aprender. Yo tengo muchas preguntas, pero como decía Marisa, voy a intentar hacer cortito, ¿no? Voy a preguntaros, y si luego da tiempo os hago otras preguntas, pero os voy a preguntar por vuestra atención directa. Todo ha sido muy difícil, todo el tiempo del confinamiento ha sido muy complicado y me gustaría saber qué echasteis de menos durante, bueno, seguro que muchas cosas, pero en la parte de atención por nuestra parte, ¿no? ¿Qué cosas echasteis de menos? ¿Qué cosas creéis que debimos haber hecho y no hicimos? ¿Qué cosas creéis que podíamos haber mejorado? ¿Qué cosas debemos aprender para no repetirlo y poder hacer las cosas mejor? Es una pregunta que os lanzo a todos. Venga, a seguir con el mismo orden. Omar, empieza. Te toca, Omar, tienes que abrir. Pues realmente yo es que no tengo ninguna queja. Quizá no tenga ninguna idea. O sea, es que no tengo quejas porque yo el contacto con vosotros, con los neurólogos, ha sido espectacularmente bueno. O sea, ha sido todo, se ha modificado a través de en vez de personalmente, se ha hecho todo a través de correo electrónico. La contestación ha sido súper rápida, por lo cual no tengo ninguna idea que daros de cosas que tenéis que mejorar. Es que yo creo que os habéis adaptado todos súper bien. Sé que todos suenan buenas palabras y hay veces que no está mal el decir, hombre, pues mejor que debéis haber hecho esto. Pero es que para mí, realmente para vosotros, esto es una novedad y creo que os habéis adaptado muy bien. Muy bien. A ver, Bueno, qué bueno ha sido. Ahora venga, las chicas, a ver que nos den un poco de No, iba a seguir más o menos por el mismo camino, porque a mí me tocaba una analítica de revisión en finales de marzo, abril, y bueno, sí que es verdad que tardé un poco en poder contactar, pero es que, o sea, yo pensaba que ni siquiera iba a poder contactar, pero sí que pude contactar finalmente. Y se pospuso. Luego, cuando me tenía que poner el tratamiento, he podido contactar por correo y demás. O sea que es que tampoco, no creo que se pueda hacer mucho mejor, la verdad, porque contactar, tal y como están las cosas, pues yo creo que se está haciendo lo mejor posible. Sí, yo en mi opinión me pasa igual, o sea, yo también he tenido justamente tratamiento hacia el verano y bueno, pues me puse en contacto por correo y todo fue bien sobre las fechas que son y yo no tengo ninguna queja, o sea, yo creo que os habéis adaptado muy bien y es que además tampoco se podía hacer mucho más y yo creo que os habéis sabido poner en las posiciones de cada uno, así que yo creo que en ese sentido no hay ninguna queja. ¿Echasteis de menos más información? Tampoco, no sé, algo más de no sé. Hombre, a mí me llegaban correos informativos y demás. Claro, claro. Y al principio teníamos, vamos, en mi caso sobre todo, sí que tenía más miedo, pero es que tampoco había información. O sea, la información ha ido llegando cuando estaba. Efectivamente, a mí me pasa igual que a Laura y
Y además, pues es eso, o sea, uno tenía la información según también íbamos sabiendo, o sea, porque es que ni vosotros los neurólogos sabíais más. Entonces, bueno, pues yo creo no que... se va a pedir algo que no se sabe. Claro, entonces, bueno, era tener cuidado al principio, un poco todo sin más, sin tener información, y luego ya una vez que además tenéis información, como nos lo hicisteis saber, yo no, en ese sentido no tengo mayor problema. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Virginia. Oye, nos estáis dando mucha bola, esto malo, ¿eh? Y a ver si viene alguien en el chat sin entrar en detalles o en entrar en personas y nos dan un poco de caña, porque no puede ser, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Bueno, vamos a intentar hacer por lo menos un par de turnos de preguntas, ¿no? Ahora le toca el turno a la doctora Celia Oreja, que también la conocéis todos bien. Ella trabaja, es la persona que dirige la unidad en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y Celia también con su gran experiencia. Pues bueno, dispara, Celia, comenta, pregunta y coordina un poco a ver cuáles son las opiniones más importantes que a ti te dan. Insisto, luego haremos otro turno de preguntas que nos va a dar tiempo perfectamente. Gracias, Celia. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer también a la FEM, a Carmen Valls y a Gema por organizarlo, y también a todos los pacientes pues por ponernos hoy aquí a contar vuestra experiencia, que para nosotros es muy útil, igual que para otros pacientes. Para nosotros también es muy útil saber lo que habéis pensado, lo que habéis hecho, y también, hombre, nos gustaría saber exactamente si ha habido cosas que no han ido bien para mejorarlas. Entonces os agradezco estar aquí y dar parte de vuestro tiempo para ello. Bueno, es claramente, como ha dicho antes Marisa, ha sido un tiempo de incertidumbre para todos. Vosotros lo lleváis mejor porque estáis más acostumbrados, y creo que la situación ha sido difícil, pero yo creo que los pacientes de esclerosis lo habéis superado bastante bien, porque ya este tipo de situaciones lo conocéis, y además más difíciles, porque lo vuestro sabéis que es una cosa crónica y que no es como la pandemia, que se supone que va a acabar. Yo tenía una pregunta porque durante la pandemia en muchos hospitales hemos hecho las consultas telefónicas, ¿no? Cuando se pudo empezar ya, pues se ha hecho muchas consultas telefónicas. En algunos se ha hecho videoconferencia, pero videoconferencia se ha hecho en pocos. Pero bueno, yo voy a centrar las consultas telefónicas, que prácticamente han sido en casi todos los sitios. Entonces, me gustaría saber, primero, qué os ha parecido que se hicieran consultas telefónicas. Claro que era la única forma, ¿no? Lo que os ha parecido, ¿se han hecho bien, no se han hecho bien? ¿Era mejor no haberlas hecho o haberlas hecho más veces? Y luego la segunda va relacionada. O sea, esto lo hemos hecho porque estaba la pandemia, y ahora ya la pandemia está en una forma controlada. Nosotros tenemos ya muchas presenciales. ¿Y qué pensáis de las consultas telefónicas? ¿Pensáis que realmente ahora, y cuando ya mejore, ya prácticamente no tengamos pandemia, las consultas telefónicas serían útiles? ¿Sería útil seguir haciendo telefónica? O, por ejemplo, una vez telefónica y otra vez ir presencial al ver al neurólogo? ¿O qué pensáis, no? Porque nosotros ahora estamos intentando ver que compensa poner 60% telefónicas, 40 presenciales, al contrario, y ahí tenemos un poco de opinión, ¿no? O sea, o es mejor tener un modelo mixto con las dos, o es mejor que todo el mundo vuelva otra vez a presencial. Entonces, yo sé las dos preguntas. Primero, ¿cómo lo visteis eso durante la pandemia? Y lo segundo, ¿qué pensáis que deberíamos hacer ahora en el futuro? ¿Seguirlas, continuarlas, hacer un modelo mixto? A ver, ¿qué pensáis? Porque eso es bueno para nosotros y para vosotros, para ver qué preferís en vuestra atención. Bueno, yo creo que o sea, yo no he tenido no he tenido consulta telefónica, pero sí he tenido atención vía email, y me parece que se debería mantener al menos 40, como has dicho, 40-60%. Hombre, sí que lo que no se puede hacer es que, debido a que hay consultas vía mail, vía telefónica, dejar de ir al centro, pero sí que espaciarlo mucho más, y en vez de a lo mejor hacer 2 visitas presenciales, 2, 3, pues dejarlo en una. Y estar atento al correo electrónico, y en ese momento, pues si el paciente tiene alguna cosa que necesita que se le vea o tal, pues comentarlo a nivel de correo electrónico. Pero vamos, me parece que si quieres, podemos decir que esto es lo bueno que ha traído la pandemia,
que a lo mejor ha acelerado un poco la transformación de que la gente pueda contactar más a través de correo electrónico. Laura. Sí, bueno, yo de neurología no he tenido consultas por llamada, pero de otros servicios sí, y la verdad es que me ha gustado bastante y no sé, sí que lo veo útil a lo mejor en un futuro, pues cuando no haga falta que se haga una valoración o demás, pues sí me parece que puede ser bastante útil tanto para nosotros como para vosotros, porque por tema de tiempo y demás, pues lo veo bastante útil. No, pero sobre todo ahora es para vosotros, o sea, la utilidad vuestra, la nuestra. Lo importante sí, bueno, es pero que a vosotros os interesa, ¿no? Para una analítica, para un resultado o lo que sea. Claro, a eso me refiero, que cuando no sea necesario que sea presencial, pues sí que lo veo bastante útil. Pilar, sí, a mí me pasa igual, o sea, yo en mi caso tampoco he tenido la oportunidad de que sea telefónico porque no se ha dado el momento, pero sí que es verdad que pienso que, bueno, pues hay siempre la relación paciente-neurólogo que es fundamental el contacto, que además que te conozca y que te revise a lo mejor personalmente, pero hay determinadas veces que a lo mejor, pues eso, telefónicamente o eso por correo o lo que sea, te pueden resolver dudas y si en todo caso se llegaran a necesitar, como decía Omar, pues ya a lo mejor el paciente le puede decir, oye, no, pero es que yo necesito que me revisen, no sé cuánto, y entonces que ya sea personal. Pero hasta cierto punto yo creo que viene bien, o sea, es igual que por ejemplo en la rehabilitación, que de agradecer, que no lo he dicho hasta ahora, a la Fundación por toda la rehabilitación y toda la ayuda que nos han prestado, que por ejemplo el hecho de la psicóloga y que sea a través de online, pues también viene bien porque puedes seguir con esas terapias, pero por otro lado no te quita tanto tiempo. O sea, en ese sentido yo, por ejemplo, he podido asistir a algunas veces, a algunas sesiones en horario que si hubiera sido presencial no hubiera podido. O sea, que tú ves que el neurólogo mejor presencial en general y las terapias mejor online. No, y lo mismo. Al neurólogo le prefieres ver y las No, pero y lo mismo, o sea, el neurólogo también yo creo que es eso, o sea, hay veces que yo, por ejemplo, hay veces que si necesito hacer alguna consulta, pues me viene bien directamente mandar un mail y que me contesten y que no tenga que ser todo presencial, también por eso, por lo que decía Laura, también a vosotros que, bueno, os dedicáis a eso, pero también os ocupamos tiempo si son siempre visitas presenciales. Muy bien. Ya tengo el modelo mixto es lo que gusta. Fenomenal. Yo creo que, como decía muy bien Celia, ¿no? Yo creo que tendremos que reflexionar bien, ¿no? Es decir, por ejemplo, una ciudad a veces tan arisca como Madrid, que atravesar Madrid o venir desde cualquier carretera, ¿no? Venir al centro de Madrid o a La Princesa, en el centro, los 3 hospitales están muy céntricos en Madrid, ¿no? Pues puede suponer 1 hora, 1h30 de ida y otra hora de vuelta, ¿no? Ahora también lo vemos en muchos pacientes que vemos de fuera de Madrid, ¿no? O de muy lejos, ¿no? Yo creo que efectivamente, sí, antes decía alguien que nada bueno, yo creo que la verdad es objetivamente nada bueno, pero yo creo que el empleo de nuevas fórmulas de tratar con vosotros, yo creo que han llegado y van a llegar y se van a quedar, ¿no? Lo único que tenemos que optimizarlas y mejorarlas, ¿no? Porque yo creo que son mejorables, ¿no? Pero vamos, me parece un comentario y unas aclaraciones súper interesantes por parte, por supuesto, de Celia y de vosotros. Bueno, vamos a hacer otra ronda de preguntas, ¿vale? ¿Os parece? Sigo comentando a todo el mundo que está el chat abierto, por favor, cualquier persona que esté conectada, estamos encantados en darle la voz a través del chat. Y si quieres Marisa, cuéntanos o pregúntanos pregunta a los pacientes alguna cosa que les sea interesante o que os parece interesante para todos, que seguro que tenéis un montón de preguntas. Pues la verdad es que estaríamos aquí toda la tarde preguntándoos cosas. Yo creo que algo bueno, como dice Rafa en este caso, es que hemos cambiado la forma de comunicarnos. Y esto hace unos meses era impensable, todo lo veíamos como ciencia ficción y ha sido un curso acelerado de webcam, de tweetcam, de todo. Entonces, las redes sociales las utilizábamos por otras vías y tal, pero esto ha sido una adaptación
a pasos forzados. Como decíais antes, yo creo que la comunicación es fundamental, es lo que todos hemos echado de menos, pero bueno, es otra forma de comunicarnos, quizás. Mi pregunta va más dirigida hacia Pilar. Has estado hablando de tu búsqueda de empleo. No sé qué has estudiado, Pilar, si no es una indiscreción, esas dos carreras. Yo soy un poco loca y pues a pesar de todo me apunté a 2 carreras a la vez, una doble titulación. Hice Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación. Que claro, para mí pues eso, las 20 asignaturas se convirtieron en 40. Pues enhorabuena, enhorabuena, la verdad. Entonces, una pregunta sería, si en tu búsqueda de empleo te propusieran ahora mismo un trabajo de carácter presencial, porque has comentado que una de las premisas es que se recomendara en tu caso el teletrabajo, pero hay muchas funciones que quizás sí que te requieren pues estar en una oficina, etcétera. ¿A ti te daría miedo el incorporarte a un puesto de trabajo por esta situación de pandemia, por el contagio? ¿O no? ¿No te importaría? Pues a ver, siendo sincera, yo, como he dicho antes, yo creo que es fundamental el trabajar en una oficina, el contacto con el resto de la gente y demás, pero también es verdad que precisamente porque yo ya he estado trabajando, yo sé cómo es un trabajo en una oficina y sé cómo se comporta la gente cuando a lo mejor viene y te pregunta algo o te muestra algo en la pantalla y cómo se te ponen aquí de al lado con a lo mejor 38 de fiebre. Y entonces, claro, yo no tengo miedo por mí porque yo sé que yo me protejo y yo me cuido y yo además, pues a lo mejor llevo mi mascarilla y demás. Pero claro, yo en esta situación de ahora mismo, pues sí que ir a una oficina me daría reparo. O sea que bueno, no descartarías, pero tampoco irías al primer puesto de trabajo que te ofrecieran. Efectivamente. Face to face, ¿no? Sí, efectivamente. Pues, no sé, por ejemplo, a Laura, ese proyecto que comentabas antes, que estabas ahora mismo en proyecto de un segundo bebé, ¿no? Sí. ¿Por qué estás en proyecto solamente y no estás ya en ello? ¿Por qué el proyecto no se está haciendo ya real? Bueno, pues porque, bueno, cambié de medicación y bueno, ahora que por fin hemos encontrado una que parece que sí que está funcionando por fin, porque hasta entonces nada, pues mi doctora, que bueno, es Virginia, me dijo que bueno, que lo mejor era esperar y estar lo mejor posible porque en el otro embarazo me dio un brote fuertecillo en el embarazo y bueno, cuanto más fuerte esté ahora, pues mejor lo podré afrontar. Y encima con todo lo que está pasando ahora, pues sí, prefiero estar lo más fuerte posible. Y o sea que en tu caso ha sido está en proyecto simplemente por el tratamiento, pero no descartas el quedarte embarazada y no es un problema esta situación. A eso me refiero. No lo descarto, sí que es verdad que me da un poco más de cosa ahora mismo, pero soy un poco de ahora o nunca, así que ya que estaba en proyecto, pues habrá que continuar. Fenomenal. Pues nada, si queréis, alguna de mis compañeras. Bueno, pues no sé si quiere Virginia, si no. Pues seguimos con el orden de antes, Virginia. Comenta. Laura, no vas a seguir adelante a pesar del confinamiento y el encierro con el pequeño, ¿no? No. Sí, parece ser que o soy masoquista o algo, pero sí. Bueno, eso es una chica valiente, claro que sí. Mi pregunta y lo que yo os quiero plantear ahora es, en realidad es una percepción, os preguntaré una percepción vuestra, ¿no? Es difícil de responder. Os pregunto a los tres si creéis, igual me podéis responder también por propia experiencia y por contacto con más gente, ¿no? Pero ¿creéis que los pacientes con esclerosis múltiple, creéis vosotros, hablando de vosotros mismos y de más pacientes, creéis que habéis sido y sois más cumplidores
de las normas de prevención. O sea, y además hablo de vosotros y de vuestros familiares, probablemente porque creo que también se puede extender. ¿Creéis que sois más estrictos que el resto de la población? ¿Creéis que cumplís más estrictamente? Empiezo yo. Empieza Omar. Yo creo que sí, tanto nosotros como la familia que tenemos alrededor, porque tenemos más presente el tema de la salud. Es una cosa que a nosotros como nos afecta directamente, pues a lo mejor estamos más involucrados en el tener un poco de cuidado a nivel de la posible transmisión. Yo te diría que así en general, yo creo que sí, nosotros somos conscientes de tener más cuidado y más unas medidas para evitar el contagio. Porque aunque al principio es verdad que nosotros mismos quizá os invitábamos a ser mucho más cautelosos, pero es cierto que con el tiempo hemos ido quizá relajando esas medidas y os hemos ido tranquilizando. A pesar de ello, ¿creéis que se ha mantenido ese mayor cuidado, ese mayor cumplimiento? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos, de hecho, en enero yo tuve una gripe A que me duró como un mes y estuve fatal y yo iba con mascarilla, con el gel y todo me decía, pero qué exagerada, pero además te digo, bueno, yo prefiero no pegárselo a nadie y que nadie me pegue nada más. Y luego ya en marzo ya dejé de ser tan exagerada. Ya no era cosa de chinos, ¿no? Ya era cosa de todos. Yo discrepo un poco porque yo pensé que sí, o sea, que nosotros además precisamente por lo nuestro solíamos llevar más cuidado y como que teníamos más presente el hecho de, pues eso, de a lo mejor llevar, porque yo por ejemplo, yo ya lo llevaba desde antes, el llevar el gel y limpiarme las manos, o sea, ahora he dejado de ser la que está obsesionada con eso a que todo el mundo lo hace, ¿no? Pero yo pensé que sí y en cambio he conocido gente que incluso, bueno, pues cuando estábamos en pleno confinamiento en marzo y eso no, pero un poco después ya han seguido saliendo y van para aquí, van para allá, y es que además yo muchas veces lo pienso y digo, pero si es que justamente tienes esclerosis múltiple y no, como que tampoco lo piensan el decir, y dices, hombre, no sé, a mí, yo por lo menos por mí misma, a mí me da más miedo el hecho de decir, me voy a cuidar también por el hecho de no solamente yo, sino también mi familia. Pues hay gente que no. Bien, interesante. Virginia, ¿puedo contestar? Claro que sí, por supuesto. ¿Puedo contestar a esta pregunta que has hecho o no? Sí, claro. Sí. Yo lo he dicho esta mañana en una reunión que hemos tenido y lo digo todos los días a los pacientes. Yo discrepo contigo, Pilar. Yo creo que sí. Yo creo que habéis demostrado un extraordinario ejemplo de educación sanitaria, de responsabilidad de la mayoría de los pacientes y también lo he vivido muchísimo en las familias y las personas que conviven con vosotros. A mí me ha llamado muchísimo la atención en la globalidad. Me imagino que otras enfermedades crónicas también lo habrán hecho, quiero entender, ¿no? Pero yo, lógicamente, que he tenido muchísimo contacto con pacientes directos y en este sitio, yo os felicito por cómo lo habéis hecho y desde luego ya os digo yo que si todo el mundo se hubiera comportado como vosotros no estábamos como estamos y no estamos como probablemente desafortunadamente vamos a estar en unas semanas, ¿no? Entonces yo os felicito porque habéis demostrado una gran educación sanitaria, habéis demostrado una gran también sensibilidad hacia vosotros mismos y hacia el resto de la población. Y creo que habéis sido un ejemplo, como probablemente otros colectivos, vosotros y también vuestros familiares, o creo la mayoría, o eso es lo que yo he vivido y desde verdad os aprovecho para comentarlo, ya que ha hecho la pregunta la doctora Meca, pues bueno, yo meto ahí un poco un comentario de una cosa que yo he vivido, sobre todo viéndoos a vosotros. Yo estoy de acuerdo con Rafa, mi impresión es que justamente os habéis cuidado más que la población general, yo en general, porque yo creo que vosotros sabíais que había que hacerlo y que también estáis acostumbrados a que si tenéis un brote o lo que sea, pues que hay que... Y yo creo que sí, en general, de hecho se ha visto en las estadísticas y lo que ha presentado en muchos registros europeos y en muchos estudios europeos, se ha visto eso, que los pacientes con esclerosis
se han quedado muchos más en casa que en la población general, y sobre todo los pacientes que no estaban bien se han quedado más porque no querían infectarse. O sea, yo creo que habéis andado con más cuidado, estoy de acuerdo con Rafa, habéis sido muchos más responsables. Yo tendría 2 preguntas, bueno, realmente tengo 3, pero bueno, ahora a ver. Una es para todos. Ya, voy a empezar una distinta, gente. La otra sí me da tiempo. Bueno, yo le iba a preguntar a Pilar primero, pues la otra es para ellos dos. Y al principio no estaba muy claro, aunque es verdad que España hizo un poco lo que Italia, y sí teníamos claro que no había que dejar los tratamientos. Y luego ya ha quedado claro que el paciente con esclerosis no tiene más riesgo de infectarse con COVID, tiene el mismo riesgo que cualquier persona que no tiene la enfermedad. Y desde el principio yo creo que España, hay otros países que no, pero en general en España, que copiamos un poco de Italia, se avisó de que no se dejaran los tratamientos, de que era muy importante seguir los tratamientos. Nosotros tuvimos muchas llamadas y muchas de ellas eran pacientes que querían dejarlo o que lo dejaron. Entonces yo te quería preguntar, o sea, ¿tú tuviste en algún momento, tú o de las pacientes que tú conocías, que dejaran el tratamiento un tiempo, o que quisieran dejarlo, o tuvieran tanto miedo que decidieran, que se lo plantearan? ¿Te suena? Yo creo que, y también por gente que conozco con esclerosis múltiple, con tratamientos que son de vía hospitalaria, que como que no nos planteamos esa opción porque es como algo inviable. O sea, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque es el tratamiento que uno tiene que tomar. Y, hombre, a lo mejor uno va con más reparo o con menos o con más miedo, incertidumbre, pero ninguno se planteó el hecho de dejarlo y de, bueno, yo sí, eso ya me espero la siguiente vez. No, nunca nadie. Vale, pues me parece muy bien. De hecho, esto es una llamada a todos los que nos escuchan de que por favor no dejen los tratamientos en la pandemia, y si vuelve la tercera ola, que se ve que va a volver, pero creemos que va a volver más floja, esto nunca se sabe. La segunda ola en Europa ha sido peor que la primera, en España no. Que nadie deje por favor el tratamiento, y si lo quiere dejar, primero que llame al neurólogo, pero no debería dejar el tratamiento. Sí, sí. Yo le iba a preguntar a tanto a Omar como a Laura, a ti no te pregunto, pero ya las conté antes, que como Pilar tiene buena experiencia con el psicólogo online, ¿no? Y esto no sería posible, la charla de hoy online, si no hubiéramos adaptado tan rápido las tecnologías. Primero quizá a Laura y luego la misma pregunta para Omar. ¿Qué pensáis de tener el psicólogo online? ¿Crees, pero ya para fuera de la pandemia, crees que os podría ayudar, por ejemplo, tener, por ejemplo, el psicólogo, que un psicólogo os llamara a lo mejor cada 3, cada 4 meses, o justamente, o que cuando vosotros necesitéis os llamara? ¿Qué pensáis de lo del psicólogo online? Porque muchas veces es más difícil tener el psicólogo siempre en el hospital, pero un psicólogo online es más fácil. ¿Qué pensáis de esto? Que a Pilar ha dicho que a ella le ayuda mucho. ¿Qué pensáis? Hombre, para mí ha sido fundamental. Para ti también. Y vamos, me parece genial. Sí, me parece estupendo mantenerlo, porque además, como dice antes Pilar, pues ahorras desplazamientos y es como más sencillo poder adaptarlo. O sea, que tú sí que estarías, porque como digo, muchas veces es más difícil conseguir, no un neuropsicólogo, sino un psicólogo, no el que te hace los test, sino el psicólogo que te apoya, tener un psicólogo online, porque muchas veces es más difícil un hospital conseguir esto, pero un online es más fácil a veces, ¿no? O sea, que tú estarías por la... ¿Y tú, Omar, qué piensas? Yo creo que el tenerlo online es buenísimo. O sea, facilidad total a la hora de desplazarte y demás. O sea, creo que es un invento nuevo que hemos sacado con la pandemia. Pero efectivamente yo creo que no habría que dejar de ir presencialmente alguna vez. Porque yo siempre defiendo mucho el contacto físico. O sea, el contacto, ya no si quieres no tocarte, pero al menos tener una persona realmente delante, no una pantalla. Que dices, sí, la pantalla está muy bien, pero bueno, o sea, está muy bien y afortunadamente tenemos la pantalla. Pero si tenemos la posibilidad de tener a alguien cerca, creo que es algo distinto. Pero vamos, en general digo que el tener las visitas online, el psicólogo online, me parece una muy buena idea.
Estupendo. Bueno, fenomenal. Gracias. Vamos a hacer el último turno de preguntas. Voy a empezar yo. Ahora voy a intervenir yo. A ver, quiero que me ayudéis, por favor. Y os voy a preguntar algo que nos van a preguntar mañana o pasado. Ya nos lo están preguntando. ¿Qué opináis tenéis de la vacuna? ¿Os vacunaríais? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el resto de personas que vosotros estáis metidos en múltiples chat? ¿Os parece seguro? ¿Os vacunaríais? ¿Tenéis miedo? Evidentemente hay tratamientos por ahí que tenemos algunas dudas todos nosotros, pero quería saber vuestra opinión personal para cuando tengamos que ofreceros o no ofreceros. ¿Qué es lo que opinas 3 personas como vosotros? Y también, ¿qué creéis que opina otros pacientes con esclerosis múltiple? Cuando quieras, ya que estás ahí, Omar, cuéntanos tú. Mira, yo creo que, o sea, yo conociendo un poco el mundo de investigación clínica, pues yo trabajé en eso. Si la vacuna está aprobada por la Agencia Española de Medicamentos y por la Agencia Europea, o sea, yo creo que deberían vacunarse todo el mundo que le fuera posible. Porque si queremos cortar esta pandemia, creo que lo que tenemos que llegar es a un tanto por ciento elevado de gente que no es susceptible de ser contagiada. Y es una manera, el vacunarse, si realmente, como digo, las agencias aprueban la vacuna, creo que nadie puede decir, tipo Miguel Bosé, perdón, que esto no funciona, no hay virus, no sé qué, o sea, no. La mejor manera es ponerle una pared, y esa se puede conseguir con una vacuna, siempre y cuando tu médico te diga que efectivamente en tu caso es probable, es posible que te la pongas. ¿O tú te vacunarías? Yo sí. Vale. ¿Qué más? Si mi doctora me dice que me vacune, yo encantado. ¿Vuestra opinión? Pilar, Laura, o incluso algún comentario de otras personas que vosotros estéis acostumbrados a estar con ellas o convivir con ellas, de pacientes me refiero. Yo, bueno, he estado ahí como en una ola de sí, no. Al principio sí que me daba un poco de cosa el pensar en poner una vacuna que se ha hecho así como súper deprisa. Pero no sé, yo pienso luego un poco también, últimamente sobre todo, como Mar, que bueno, tampoco es que te la vayan a poner a ver qué sucede. O sea, lleva sus controles y demás, y si los neurólogos llega el momento y te dicen, pues póntela, pues creo que lo más responsable, sobre todo, sería ponérsela. Sí, yo opino lo mismo. O sea, yo creo que en esa ola hemos estado todos de sí, no, sí y tal. También por esa inseguridad que a lo mejor sentimos, porque como que no nos dan nunca esa seguridad de decir, estamos un poco reticentes a ello, pero sí que es verdad que, como dice Omar, puesto que además laboratorios importantes y pues la Organización Mundial de la Salud y demás están dando su nombre y se termina a lo mejor aprobando, yo creo que si llegara el momento, yo creo que lo más responsable sería hacerlo. Bueno, muchas gracias por esta importantísima información hacia nosotros, que será importante. Bueno, vamos a hacer el último turno de preguntas, ¿vale? Que seamos no muy largos, 3-4 minutos. Rafa, ¿Perdón? Ay, perdón. Sí, es que ha habido, en un momento en el que estabais en pleno debate, por eso no he querido cortar, un par de personas que han levantado la mano sutilmente. No las he podido localizar a tiempo. Quería pedirles que, para que nadie se quede sin su pregunta, su reflexión, para trasladar a todos, que lo haga a través del chat, ¿vale? Porque yo estoy leyéndolas y las podemos introducir más rápidamente en este diálogo, ¿vale? Entonces, esas dos personas que las he visto que han levantado la mano
y se me han escapado, no seáis tímidos, ni vosotros ni el resto, y compartid porque es el objetivo de este encuentro, ¿vale? Perdonad, ya cierro para que continuéis. Gracias. Perfecto. Oye, Marisa, cuéntanos, haznos alguna pregunta así cortita, a ver, que nos ayuden, como sigan dando tanta información. Pues bueno, yo la verdad es que después de haber estado escuchando los últimos comentarios con respecto a la vacuna, tengo que agradeceros vuestra plena confianza en el médico, porque los tres al final os vacunaríais si vuestro neurólogo os indicase la vacunación, con lo cual nosotros tenemos que ser en ese sentido bastante responsables y saber lo que indicamos, que además yo creo que a todos nos están ya preguntando acerca de la vacuna y todavía no tenemos la seguridad como para deciros vacunaros, pero bueno, seguro que en un futuro inmediato lo tendremos. Bueno, yo creo que algo muy cortito. Como habéis demostrado por todas las encuestas y tal, que sois unos pacientes muy responsables, os habéis comportado muy bien durante esta pandemia, ¿qué nos diríais? ¿Cómo vais a pasar las Navidades y qué nos aconsejaríais a todos? El que quiera que comience. Omar, por ser el portavoz. Portavoz, yo. Las Navidades las vamos a pasar, yo en concreto creo que voy a estar máximo 6 personas, vamos a estar un tiempo, vamos a cenar y tal, con mascarilla, con distancia y demás, y cuando se acabe de cenar se vuelve a casa. Porque digo yo, ¿cuántas Navidades quedan? O sea, esta no es la última Navidad, a no ser que la gente se comporte de manera regular y a lo mejor sí que sea la última Navidad para una determinada persona, con lo cual es mejor que esta Navidad sea distinta, porque ya lo es, ya lo va a ser, pero no te arriesgues y sobre todo teniendo la vacuna tan en puerta, no merece la pena arriesgarte a hacer nada que sea una locura. Muchas gracias. Laura, Pilar. Sí, bueno, más o menos lo mismo. O sea, no va a ser igual que otras Navidades para nada, pero bueno, yo pienso lo mismo, que hay que ser responsables. No creo que vaya a pasar nada por no celebrarlo por todo lo alto y bueno, hay que cuidarse uno mismo. Yo en mi caso también tengo un abuelo que tiene 97 años y no me apetece que se junte ahí toda la familia y demás, pues bueno, estaremos menos y ya pues cuando sea más seguro, pues ya celebraremos lo que haya que celebrar, pero de momento con mucho cuidado. Sí, a mí me pasa igual, o sea, yo creo que yo también tengo familia aquí en Madrid, o sea, no tendría ni que desplazarme a otra provincia, pero aún así no nos vamos a juntar porque es muy lógico y es además muy importante el hecho de que las vas a pasar distinto, que además vas a echar de menos el poderte reunir como hacías otros años, pero es que es, como dice Omar, o sea, es una Navidad frente a un montón más que quedan y es mucho mejor ese día pasarle en casa, pasarle tranquilo y te ves por Skype o por Zoom o lo que sea con el resto de familias y no correr ese peligro. Estupendo, estupendo. Estoy viendo ahí una mano, pero no tengo yo la información de Carmen Hernández Antolín, yo creo que debe ser. Sí, podemos abrirle, si no, el micrófono a Carmen, que no sé si ella lo tendrá abierto. A ver, un segundo. Buenas tardes, Carmen. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Sí, bueno, yo, si es posible, me gustaría sacar un tema que no me parece que no se ha tratado hoy, que es el de algunos síntomas, ¿no? Sin querer abrir una caja de los truenos, pero bueno, y es el tema del dolor y la fatiga, que me gustaría saber cómo ha afectado durante la pandemia estos dos síntomas a los pacientes, por una parte, y por otra parte, de cara a posibles olas y tal, cómo los neurólogos recomendarían afrontar un
o sea, un empeoramiento del dolor o de la fatiga en un posible caso de confinamiento. Bueno, si os parece, damos primero, por supuesto, a los protagonistas, contestar a uno de vosotros, si queréis 1 o 2 personas, y luego también damos paso a los neurólogos que conteste alguien de vosotras, por favor. ¿Qué queráis de vosotras? Los pacientes, cualquiera de vosotros. ¿Fatiga, confinamiento, dolor, confinamiento? Yo, rápidamente, dolor afortunadamente no tengo, con lo cual no me ha afectado negativamente. La fatiga sí la tengo y de hecho es que yo a estas horas debería ser un terapito. O sea, a estas horas no sé cómo puedo aguantar aquí hablando. ¿Me ha afectado algo más en el confinamiento? Pues sinceramente no. O sea, ha sido igual. Eso es lo que yo pienso. No sé. Yo, por ejemplo... ¿Sí? ¿Hablo? Sí, por supuesto. No, yo creo que, a ver, o sea, yo en mi caso tampoco, o sea, dolores y fatiga no suelo tener, tengo algo de fatiga, pero considero que todo se puede trabajar si desde casa haces ejercicios lo máximo que puedas, o aunque sea darte una vuelta a la casa para seguir andando y no perder ese ejercicio físico que hagas, aunque sea poco. Y el hecho de si tienes dolores o, por ejemplo, yo tengo un amigo que tenía espasticidad y se la había agravado, pues bueno, contacta con su neuróloga, le da un tratamiento y en ese sentido yo creo que no hay problema si hay un confinamiento de nuevo. Sí, ¿alguien quiere comentar esto? Marisa, Celia, Virginia. Yo creo que no ha habido, el dolor o la fatiga no han sido los síntomas que han aumentado durante el confinamiento. Sí, el trastorno de la marcha, porque la gente no podía hacer rehabilitación, no podía caminar, también la espasticidad por la misma causa. Pero bueno, puede ser un dolor asociado a que el paciente no caminaba, eso puede ser, de que no hacía rehabilitación. Si no, no ha sido los síntomas, realmente los síntomas que han empeorado ha sido sobre todo la marcha y la espasticidad. Yo creo que, como ha dicho Pilar y bien dicho, o sea, si realmente un paciente durante el confinamiento tiene dolor o tiene fatigas, fácilmente se trataría igual que ahora, podría hablar con su neurólogo y se lo podría prescribir. De hecho, durante toda la pandemia hemos estado pudiendo prescribir online, hemos hecho todo a través del ordenador. En Madrid ahora está afortunadamente una aplicación que nos permite prescribir a cualquiera desde casa y se puede hacer online, con lo cual no creo que haya ningún problema. O sea, que no habría ningún problema sin el otro confinamiento. O sea, que no hay que preocuparse de ello. Rafa, ¿me dejas comentar algo de la vacuna? Sí, claro. Yo iba a comentar... Nos queda muy poquito tiempo. La vacuna va a llegar porque la vacuna se aprueba ya la semana que viene en Europa y gracias a que los alemanes están haciendo mucha presión se va a vacunar a todos y vamos a empezar enseguida y va a haber un calendario vacunal. Es verdad que en el calendario vacunal que yo conozco actualmente europeo, que van a seguir la mayoría de los países, los pacientes de esclerosis no están los primeros. Están los primeros la gente mayor, como han empezado en Inglaterra y en Estados Unidos, pacientes de 80 años, luego van a ir los de 75 y está todo el personal sanitario y todo el personal esencial como bomberos, policías y todo. Con lo cual yo creo que tenemos un tiempo, por lo menos tenemos, si seguimos los calendarios que han sacado hoy europeo y alemán, tenemos 3 o 4 meses para pensar qué vamos a hacer con los pacientes de esclerosis. Creo que no os debéis preocupar porque yo creo que en la mayoría quizá hay pequeñas dudas en 1 o 2 tratamientos, pero creo que en la mayoría de los tratamientos vamos a poderos vacunar sin problema. Me parece muy bien vuestra actitud positiva que os vacunéis. Ahora mismo me acaban de poner en el Twitter el primer neurólogo de esclerosis vacunado en Estados Unidos. Ya se ha vacunado él como ejemplo. Se acaba de poner la vacuna de Pfizer, un neurólogo que se dedica a la esclerosis en Estados Unidos. Y yo creo que hay tiempo. O sea, que tenemos 2 o 3 meses todavía para ver si realmente todos los pacientes de esclerosis múltiple se pueden vacunar. Yo creo que prácticamente se podrán vacunar todos, por lo menos con las vacunas que va a haber al principio, tanto la de Pfizer como la de Moderna, porque no interaccionan. Que nos queda por un pequeño detalle, por 1 o 2 tratamientos y yo creo que para los otros no va a haber problemas. Pero vamos, tenemos tiempo porque tal y como están los planes, va a ser primero la gente muy mayor o personal esencial, personal sanitario, bomberos, policías, que están más en contacto. O sea que todavía nos da tiempo.
Gracias, Celia, por la aclaración. Bueno, queda muy poquito tiempo. Yo sí quiero, haciendo un poco pie a cómo se llaman estas jornadas, que acabéis en 30 segundos y después yo terminaré un momentito. ¿Cómo se llaman las jornadas? Testimonios en primera persona. Omar, 30 segundos, cuéntanos algo, dinos algo bueno, positivo para el 2021, para los pacientes y para nosotros también, que también necesitamos nosotros mucho cariño. Cuéntanos algo, 30 segundos, Omar. Pues lo mejor del 2021 es que el 2020 se va. Con todo lo que ha traído. Y nada, y que todo lo bueno que hayamos deseado en el 2020 nos hemos equivocado, pero para eso estamos, para equivocarnos y para en el 2021 arreglarlo. Gracias. Laura, a ver, cuéntanos. Pues eso, sobre todo que el 2020 se va y que esperamos que el 2021 venga un poco más relajado y nos dé un poco de tregua y bueno, quedarnos con lo bueno que nos haya pasado, aunque Omar diga que no hay nada bueno, pero yo creo que hay que intentar ser positivos y en un año donde ha pasado tantas cosas malas y para tanta gente, pues es más importante todavía quedarse con lo positivo. Gracias, gracias. Pilar. Sí, yo creo que es eso, o sea, el 2020 se va, pero también es verdad que debemos agradecer que estamos bien, estamos con salud, que a nuestros seres queridos a lo mejor a alguien le ha afectado, pero que por norma general estamos bien y que en el 2021 miramos para atrás y vemos la cantidad de avances tecnológicos que se han dado en cuanto a estas formas de tratar con una consulta médica por teléfono o algo de fisioterapia por Skype y todo lo que se ha avanzado también a nivel social. Entonces, yo creo que es algo que siempre todo es para aprender y para ir hacia mejor. Muy bien, bueno, pues nada, esto llega un poco a su fin. Ya sabéis que además yo soy neuróticamente puntual. Y nada, de verdad, primero agradecer de nuevo a la Fundación Esclerosis Múltiple estas jornadas, yo creo que tremendamente diferentes, pero necesarias en estos momentos tan difíciles. Esto sí que ha sido, como antes decía Virginia, la opinión de los pacientes. Espero haber contribuido a daros esa opinión y como mis compañeros, agradeceros sobre todo a vosotros tres, Laura, Omar, Pilar, vuestro grado de compromiso y vuestra generosidad a la hora de compartir estas experiencias muy personales a algunos de vosotros. Y de verdad que os lo agradezco personalmente. Por supuesto, a mis tres compañeras, Celia, Virginia, Marisa, gracias. Como siempre, vuestra experiencia, vuestro conocimiento nos enriquece a todos, a mí primero y seguro que a todos los pacientes, como hacéis todos los días. A todas las personas que estáis ahí detrás, que estáis ahí atentos e incluso habéis podido participar, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Espero que las jornadas hayan sido no solo de vuestro lado, sino que hayamos todo aprendido. Yo, desde luego, he aprendido cosas y me las llevo a casa. Gracias a los patrocinadores. Y nada más, solo felicitaros las Navidades. Por favor, que el año que viene sea mejor, lógicamente. Yo espero tenerlo fácil, ¿no? También un recuerdo a aquellas personas que desafortunadamente pues, nos han dejado, a todas esas personas que han sufrido tanto y que están sufriendo mucho por muchas otras circunstancias, y yo creo que tenemos que tener una mención especial para ellos, ¿no? Felices Navidades a todos. Año nuevo, ojalá, seguro, muchísimo mejor. Y nada, por favor, ser felices, todo lo que podáis, y hacer felices a todos los que os rodean. Gracias, buenas tardes. Y nada, si queréis comentar alguna cosa o dar las felicitaciones, Marisa, Virginia, por supuesto, Celia, lo que queráis. Pues yo me uno a la ronda de felicitaciones, por supuesto, a la Fundación por haber contado conmigo y por haber estado un año más en estas jornadas. Por haberlas hecho diferentes y por contar también con mis compañeros, por supuesto, que siempre es un placer trabajar con ellos. Desde aquí os quiero felicitar las fiestas, que lo pasemos con tranquilidad y que, bueno, como decíais, que el año 2021 lo mejor que tiene es que dejamos el 2020. Así que nada, un abrazo a todos. Nada, Celia, si quieres, perdón. Nada, yo he de decir que ha sido un placer compartir esta hora con vosotros. Esto ha sido una de las ventajas del COVID,
que esto no lo hubiéramos hecho hace un año, nunca nos hubiéramos relacionado de esta forma. Creo que es una ventaja, es una forma de acercarnos más a los pacientes. Creo que antes no era lo mismo, no iba todo el mundo presencialmente a la Fundación Ramón Areces, con lo cual yo creo que esto hace que más pacientes, más personas les llegue la información. Y bueno, ha sido un placer estar con Virginia, con Marisa y con Rafa. Muchas gracias a FEN, a Carmen y a Gemma por hacerlo posible y a vosotros tres por darnos vuestra opinión de lo que pensáis y de lo que habéis pasado. Y bueno, felicidades a todas las Navidades y de verdad a vosotros, a los que nos estáis escuchando, a vuestros familiares, por favor, portaos bien, poneros la mascarilla, no os quitéis la mascarilla aunque estéis con vuestros familiares. Por favor, quitaros la mascarilla lo menos posible. Vuestro familiar no os quiere infectar, pero a lo mejor sí que es positivo. Y por favor, aunque estéis en la casa de vuestro tío, no os lo quitéis. Y si todos somos responsables y lo hacemos bien, tendremos una tercera ola suave. Muchas gracias y feliz Navidad. Pues por mi parte no me reitero, muchas gracias a todos, enhorabuena a todos y de verdad que creo que ha sido una jornada muy, muy bonita y que nos ha acercado más, como ha dicho Celia. Felices fiestas a todos y tened cuidado, tened mucho cuidado. Bueno, pues cerramos las jornadas. Gracias a todos. Chao, chao. Felices Navidades, ¿eh? Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.